Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Título de la semana: Aprendiendo con la parábola de la higuera, Mateo 24, 32, 44. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Sábado: el resumen de la historia contemporánea de Israel. Leer con oración. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Jeremías 24, 5a, 6. Es necesario que conozcamos la historia de Israel. La nación de Israel fue extinguida en el siglo I, en la época del Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo. El hijo del emperador Vespasiano, el príncipe Tito, destruyó Jerusalén y el templo en el siglo I. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén, de su tierra, y la nación de Israel se exterminó. A partir de aquel momento comenzó el largo invierno de la nación de Israel, el cual duró casi 2000 años de diáspora, dispersión o de exilio, al cual los judíos lo llamaron Galut. Es un gran sufrimiento para un pueblo vivir tanto tiempo sin nación, sin país, deambulando por todos los rincones. Ellos vivieron entre muchos pueblos y en medio de mucha incomprensión, desprecio, prejuicio y muchas veces odio. El sentimiento de ellos era de impotencia por no tener una nación que los defendiera. También estaban sujetos a la muerte, las expulsiones y las privaciones de sus derechos. Todo eso obligó al pueblo judío a vivir errante, de nación en nación. Asimismo, en su historia hay un periodo en el que Hitler exterminó a 6 millones de judíos. En esos casi 2000 años, ellos tuvieron una historia muy triste. Pero en cierta manera, eso fue una consecuencia del rechazo con toda la infidelidad que cometieron contra el Señor Jesús. Después de vivir de esta manera por casi 2000 años, los judíos querían volver a su tierra, la tierra histórica relatada en la Biblia. Entonces surgió el movimiento sionista. El sionismo es un movimiento que lucha para que los judíos tengan autodeterminación en su tierra histórica, en su tierra bíblica, que va desde el Mediterráneo hasta el lado oriente del río Jordán. En 1917, Arthur Balfour, un político británico que fue ministro de Relaciones Exteriores en Inglaterra, envió una declaración a Lord Rothschild, un banquero judío que fue uno de los principales impulsores del sionismo. Balfour luchaba para que el pueblo judío volviera a tener en su tierra histórica su autodeterminación. Esa declaración se hizo conocida como la Declaración de Balfour, que aprobaba la creación de un hogar para los hebreos en Palestina. Palestina fue el nombre que le dio el Imperio Romano a aquella tierra al comienzo del exilio del pueblo de Israel, la cual después pasó a llamarse Siria-Palestina. Todo eso ocurrió en medio de la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, el territorio el cual Israel quería regresar estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Sin embargo, al final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desplomó y se disolvió. Entonces, la Liga de las Naciones, que después se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó a Inglaterra para cuidar de aquel territorio, que sería hoy Israel, Jordania, Cisjordania y Gaza. A partir de 1920, más judíos volvieron a aquella tierra. La inmigración llegó a casi 100,000 judíos, cambiando la forma de vida en la región, que era mayoritariamente ocupada por los árabes. Los países musulmanes vecinos no querían que los palestinos se quedaran en un segundo plano. Por eso hubo una reacción de la población. Esto hizo que los británicos detuvieran la inmigración, justamente en el tiempo que Hitler perseguía a los judíos, los cuales no pudieron regresar a su propia tierra. Finalmente, la higuera volvió a florecer, cuando se creó el Estado de Israel, con base en una resolución votada en la ONU el 29 de noviembre de 1947, la cual aprobó la división de Palestina en 2 estados, un estado judío y un estado árabe.
En aquella época vivían allí 1.3 millones de árabes y 600.000 judíos. El diplomático brasilero Osvaldo Arana hizo la diferencia en este proceso. Él hizo la negociación para que se creara el Estado de Israel. Fue el jefe de la delegación brasileña enviada a la ONU, presidente de la primera sesión especial de la Asamblea General en 1947 y aplazó la votación de 3 días para lograr la aprobación. La resolución de la ONU fue rechazada por los países árabes vecinos, que no aceptaban la creación del Estado de Israel. Esas discusiones sobre la creación del Estado de Israel duraron cerca de un año, y entonces el 14 de mayo de 1948, con base en la resolución aprobada por la ONU el año anterior y con la ayuda de Osvaldo Arana, Israel declaró su independencia y el Estado de Israel se creó en esa fecha. La respuesta árabe fue inmediata. Al día siguiente, Egipto envió sus fuerzas militares y Siria, Líbano e Irak atacaron a Israel, que en ese entonces era un país recién creado. Por tanto, aún era débil y sin fuerza militar para enfrentar a esos 4 grandes naciones. Sin embargo, el Señor estaba con Israel y la victoria vino al año siguiente, en 1949, para garantizar la supervivencia del nuevo país. No obstante, lejos de tranquilizar la situación, el resultado solo sembró más conflicto, enemistad y violencia, que dura hasta el día de hoy. Israel es una nación pequeña que vive en constante tensión y está rodeada de enemigos. La supervivencia de Israel es un milagro porque Dios está con Israel. Volviendo a la parábola de Mateo, vemos a la nación de Israel como la higuera que tenía higos malos, tan malos que mataron a los profetas de Dios y al Hijo de Dios. 23 del 33 al 39. Ellos también persiguieron a Pablo, persiguieron a las iglesias en Judea, Hechos 9:23, y persiguieron a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2:14. Ellos hicieron muchas cosas negativas, pero Dios ama a ese pueblo y mira a los higos buenos en Israel. Al final, Dios salvará a esos higos buenos, es decir, al remanente. En cuanto a nosotros, debemos dar atención a la historia contemporánea de Israel para saber que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Recientemente, en Brasil se estrenó una modalidad de pago llamada Pix, que trajo facilidades para todos nosotros. Sin embargo, este tipo de operación digital se va a convertir en una moneda global y poco a poco el dinero, papel moneda, no se usará más. Este tipo de transacción facilita el control de circulación de monedas por los bancos y futuramente todo eso estará bajo el control del anticristo en la gran tribulación. De esa manera, él podrá controlar quién puede comprar y quién puede vender. Para sobrevivir, los hombres serán obligados a adorar a la bestia. Apocalipsis 13, 15 al 17. Quien no adore a la bestia no podrá comprar ni vender. Tales cosas, así como los acuerdos de paz que están surgiendo en el Medio Oriente, nos muestran que debemos vivir atentos, pues el tiempo del fin está muy cerca.